Camina por tu ciudad, haz un ejercicio, mira las calles, mira las motos, los delivery, los Uber, la cantidad de personas que están haciendo cosas que no son lo que acostumbraban a hacer. Hazte la pregunta, ¿es la pandemia? ¿En qué año estamos? ¿Hemos vuelto a 45 años atrás? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? El subempleo. ¿Estoy haciendo lo que yo quiero? ¿Soy artista? ¿Estoy haciendo pan o estoy arriba de un escenario? Las protestas, la rebeldía, la represión. ¿Es hoy? ¿Es el año 80? Mucho que hablar, mucho que escuchar. Pedro, Juan y Diego, el capítulo de hoy del poder de la palabra. Estamos con los compañeras, gracias. Pedro, Juan y Diego, un hito del Teatro Ictus que viene al 2021. Por alguna razón viene, por alguna razón, don Roberto Poblete, que fue quien presenció. ¿Ahora te pusiste o te sacaste los lentes? Las dos cosas. Ya. ¿Pedro, Juan y Diego lo estaba haciendo con anteojos? No. Pedro, Juan y Diego lo estamos haciendo con muchas ganas, con mucha energía, con una tremenda... ¿Cuál sería la palabra, ya que estamos en este espacio donde la palabra es tan importante y se le ha subrayado tanto? La palabra sería que es de una actualidad impresionante. ¿Resistencia? Apoyo mutuo también. Yo diría apoyo mutuo, también una palabra importante. Sí, también, pero fíjate que al final del día era como un grito en su momento, el año 76, que hablaba de la dignidad de las personas a través del trabajo. Y mira, hoy día que ya tiene hasta su plaza propia la palabra dignidad, es como viajar en el tiempo y establecer que lo que hace la gente puede ser condensado en una palabra. De repente, para decir, por favor, en este espacio nosotros vamos a dignificar lo que es el trabajo y el producto del trabajo. Y es bonito eso, ver cómo el ictus de ese tiempo era lúcido, era pertinente, era contemporáneo, y hoy día sigue teniendo las mismas características su trabajo. Y con todo este grupo de gente joven que viene a darle como una mirada muy contemporánea, empezando por nuestro director Jesús Urqueta, porque hay que decir apellido ya que estamos todos enmascarados. Bueno, pero Jesús tiene un sentido hermoso. Cierto. Estamos siendo dirigidos por Jesús. ¿Y quién me... Ya lo puse. Esta es la única vez que yo he creído en Jesús. El único Jesús que le creo es a ese. Muchas gracias. Bueno, pero estamos situados en el PEM, en el POG. Yo no sé... Sí, o sea, la obra fue estrenada el año... 76. Entonces el PEM. Marzo 76. Perdona, yo tengo la idea de que el PEM y el POG eran como en la misma época, ¿o no, Darío? Sí, son proyectos contemporáneos. Sí. El PEM en los 70 y el POG lo complementa. Sí, después. Sí. Ahora estamos en los IFE, pero que Sí. así como la lógica, claro, que es la lógica de administrar la miseria y de darle una cobertura, para que parezca digna, pero no lo es. ¿Sabéis qué? Yo quería preguntarle a Jesús al respecto, porque yo pensaba la siguiente reflexión. Cuando tú piensas, si nosotros a cualquiera persona conversáramos del año 76, haríamos el relato, o de esos años, digamos, haríamos el relato político, o sea, qué eran esos años de dictadura, hablaríamos de lo político, de la dictadura en el sentido de lo político. En cambio, la vivencia que aparece en la obra, en Pedro, Juan y Diego, es una vivencia que se centra lo político, pero en lo cotidiano, en la vida económica de las personas, casi en un sentido marxista, se me escapa. Y yo creo que nos pasa mucho hoy en día. Empezamos por la cuestioncita. Ya, si esta cuestión es un espacio de libertad, está bien. ¿Estás hablando de Jesús? De Marx, se refiere a la contraposición. Muchas gracias. En la polera, la camiseta. La camiseta y todo. Vine con la roja esta vez para este tema. Y yo pensaba que hoy en día, cuando uno lo mira en perspectiva, estos tiempos post-estallido social son tiempos intensamente políticos, de convención constituyente. Pero efectivamente hay otra historia solapada, que es la crisis económica de la pandemia, que son los IFE de 65 lucas como solución para administrar la pobreza. 45 años han pasado. ¿Qué te pasa a ti cuando articuláis eso y en el fondo
con la intensidad de los tiempos actuales puesto en una obra estrenada hace 45 años? Creo que el link que yo me hago lo hago desde un lugar personal que tiene que ver con la relación con mis compañeras y mis compañeros de teatro, ¿cachai? Y que tiene que ver con el personaje de Diego en el original, que es alguien con un estudio universitario que termina dedicándose a otra cosa, ¿cachai? Solamente por sobrevivir. Y creo que lamentablemente muchas compañeras y muchos compañeros de actuación, de teatro, los técnicos teatrales, diseñadores, compositores musicales, han tenido que hacer otra cosa, abandonar absolutamente su profesión. Y creo que desde ese lugar, que es un lugar ético, político y emocional, es de donde estoy guiando el punto de vista para contar la historia. ¿Sí? Contemos que Diego, bueno, ahí el Nico puede contar más, que está tomando a Diego, que para mí en lo personal es algo tremendamente importante, como toda la obra, digamos, pero es el papel que creó, que hizo mi papá. Y desde ese lugar, bueno, cuando uno es papá, hija o mamá, uno siempre mira en la obra, mira más a ese personaje. Y Diego tiene esa particularidad, ese como horror más evidente de una persona que logró tener algún contacto con los estudios superiores y está trabajando en el PEM. Entonces, no sé cómo agarras tú, que no conociste lo que era eso, qué homologación, cómo lo que estaban hablando un poco los compañeros, cómo te metes en, no es que esto sea una entrevista, pero de actriz a actor, te pregunto, ¿cómo te metes en algo que hoy es lejano y cercano, ¿no? Yo no creo que sea, claro, en el sentido, como lo decía Jesús, no creo que sea tan lejano. Creo que en el mundo del arte es algo que venimos viviendo, en este país es algo que venimos viviendo hace muchos, muchos años. O sea, efectivamente el ser actor, el ser artista en este país, el ser músico, no te da ninguna estabilidad de absolutamente nada. Entonces, todos nuestros compañeros han tenido que hacer esto siempre. Nosotros lo hemos visto también en esa situación. No lo veo tan lejano a la realidad nuestra. En ese sentido hay como un espacio emocional, como decía el Jesús, para entrar en ese personaje. Yo, lo que más leyendo la obra, es entender ese secreto que hay. Porque con una primera lectura del personaje que uno no entiende qué es lo que pasa hasta el final. ¿Cachai? Como esa humillación que tiene que sentir después de haber estado en un espacio, digamos, de semi-universitario que no pudo terminar, que viene toda esta crisis y tiene que ponerse en este trabajo. Sin embargo, con los compañeros aprendiendo empieza a entender la dignidad de ese trabajo y él empieza a ser parte de ese trabajo también. Entonces, hay un rollo moral en el personaje, un rollo ético en ese personaje que lo encuentro hermoso, que empieza a tener una vergüenza, porque uno empieza a sentir esa vergüenza del que vende topollillos, que tiene que estar vendiendo topollillo y libro, empieza a hacer un... ¿Cachai? Sí. Que evidentemente uno que ha vivido eso, o sea, cuando uno sale en la escuela y en algún momento tenés que ser mesero, ponte tú, ¿cachai? Y te toca, y todos nos tocó hacer eso. Y llega la persona que te trata pésimo, weón, y tú tratás de hablar con esa persona y en realidad por una cosa de clase te trata simplemente mal. Claro, o atendía a un colega. ¿Cachai? O atendía, bueno, nunca me pasó, pero... atender al colega. Sí, pero hay una vergüenza detrás, una especie de humillación que no debería, o sea, que en ese sentido... no sé si se escucha. No se ahora tienes que repetirlo todo. Voy a repetir todo lo que dije. Claro. En el fondo a todos nos tocó ese espacio, ¿cachai? Hay un espacio vergonzoso. Cuando uno tiene que limpiar la mesa, que después te das cuenta haciendo lo maravilloso de la obra, que hay un espacio de dignificación de aquello. Entonces ellos después, ese trabajo que hacen, él es el que más en el fondo quiere cuidarlo, ¿cachai? Porque después cuando mandan a tirar abajo la pirca, bueno, no sé, la gente que no conoce la obra, lo mandan a hacer un trabajo, digamos, bastante absurdo en esa época, era simplemente para justificar el sueldo miserable que les pasaban. Y pese a que él se siente en esta humillación, después encuentra en eso una dignificación de ese trabajo. Y eso igual un personaje que uno puede pensar que es un personaje triste, entre comillas, aporta al humor, porque el vehículo del humor hacía en la época de la dictadura que fuera posible
hablar del PEN, del POG, de lo Yo político. creo que toda la obra trae consigo ese humor, y eso es lo bello también de la obra, que pese a hablar cosas muy violentas, muy tristes, muy trágicas, siempre está abordado un poco desde el humor. O sea, eso es lo que yo encuentro genial, sobre todo para la época, para poder decir las palabras que se decían. O sea, la obra tiene una... Ahora que hablamos del poder de la palabra, se habla de incluso torturador, en una cosa de meta teatral, cuando está García, Como el zorro, como una, sí. una representación del zorro, hacen teatro en el teatro, hay una meta teatralidad, pero hay palabras súper fuertes, hablan de muerte, hablan de sangre, Torturador de los pobres, hablan dice. del torturador de los pobres. O sea, hay una cantidad de palabras que se dijeron en el escenario en un momento que no se podían decir. No se podía, claro. Y encuentro genial que a través del humor eso pasaba, digamos, era la manera, digamos, de poder decir eso a la gente, y eso me parece... Curioso, porque de las anécdotas que yo recuerdo es que venía gente como Jaime Guzmán a este teatro y salía riéndose, con la sensación, creo, Roberto, que alguna vez contaron esa anécdota, que él sale y dice, oye, lo pasé súper bien, sentía que se reían un poco de mí, pero lo pasé súper bien. Entonces, este teatro no fue cerrado por eso, porque de alguna manera justificaba, decían, bueno, dejemos esta hormiguita que funciona ahí como muestra de que no somos tan malos, ¿no? Claro. Entonces venía, yo escuchaba que era insólito y los dejaban entrar. En algún momento creo que se cerraron las puertas y dijeron, ya, por favor, que este tipo de gente no entre más acá, porque era tremendamente doloroso, ¿no? Pero en el fondo se utilizaba el humor para un poco que pasara colado, en el fondo. Eso es lo que dicen, ¿no? Yo creo que más que pasar a colado, bueno, he sido partícipe de otra época del ictus, donde siempre el humor... Subversivo. Es que yo lo tengo subversivo. Si ese tipo de personas venía acá y no salía totalmente ofendida y con ganas de desaparecerlos a todos, digamos, el humor cumplía para ellos un rol, y para los que estaban entendiendo realmente lo que se estaba hablando cumplía otro rol. Eso es interesante, digo, que siempre ha tenido el ictus a lo largo de la historia. ¿Cómo utilizan el humor? ¿Cachai? Creo que también eso se ha visto como a lo largo de la historia. Uno ve también la obra de Molière, de Shakespeare, cumple también ese objetivo, claro que sí, que representaba a la realeza, y aún así la realeza se reía de las mismas atrocidades que hacían ellos. Y en relación a lo que decía Nico, es una pena ver gente tan talentosa. Me pasó en la escuela, ver compañeras y compañeros tan talentosos y verlo después que no, independiente del trabajo que están haciendo hoy en día, sin desmerecerlo, no están haciendo lo que aman hacer y lo que estudiaron hacer, y eso es una pena, el tener que dedicar, porque en cierto punto la gente que finalmente puede seguir haciendo teatro manteniendo otro trabajo, que aún así es terrible, hoy en día ya ni siquiera puede ser eso, partiendo por lo que se está viviendo, por la situación pandemia. Pero es terrible, ya hay mucha gente que se alejó completamente de los teatros, y gente tan talentosa que se pierda en las calles, muy triste. ¿Cuál fue el primer trabajo nuestro? Somos todos actores, actrices, menos Darío, que es varias cosas. Me imagino que lo primero es que fuiste sociólogo. Por ahí. ¿Y cuál fue nuestro primer trabajo? Bueno, en mi hora yo fui estatua y de verdad me costaba mucho, porque el trabajo es súper duro, hay que estar quieto durante una cantidad de horas y a veces no te miran, entonces es tremendo. Recuerdo además que yo recibí 5.000 pesos o algo así, y no me sentía orgullosa, como me había sentido en la escuela de teatro, de trabajar, de hacer papeles interesantes o medio fome, o de crear, o de, qué sé yo. ¿Cuáles fueron nuestros primeros trabajos? Ay, tú al tiro partiste en el teatro de la Universidad Católica como reina. Eso es porque es rubia. Pero no, Eso es porque es rubia. es esto. No, yo era anfitriona en un restaurante, súper pituco, pero no duré mucho, me cargaba. Después hacía como unos eventos que tenía, pero de mesera. Fui mesera harto rato, en verdad. Y sí, no, me cargaba. ¿Pero hacíais teatro mientras...? Sí, siempre. Sí, o sea, hacía teatro paralelamente, pero no da nada. Más bien pagaba por hacer teatro. Oye, pero ustedes de hecho o sea, esto ha sido un acto de resistencia.
empezaron a hacer este proyecto hace ya hartos meses, no sé, que nos cuenta un poco, Sí. y hacer incluso ensayos por Zoom, entiendo. ¿Cómo es esa experiencia de tratar de ganársela? Además con la esperanza, ya no sé si van a esta altura del partido, de que en algún minuto, de que estamos haciendo la resistencia para que se abra y volvamos a las tablas y esté el público y todo. Debe ser, yo creo, un acto de no sé, de esperanza casi masoquista a veces, ¿no? Yo encuentro que es doloroso a veces. Es doloroso a veces, pero siento que gana otra cosa, que siento que tú le dijiste, la subversión de finalmente de entender desde mi lugar al teatro efectivamente como un lugar de resistencia y no solamente como una frase o un eslogan, ¿cachai? Sino que realmente entender que acá se dicen cosas que sí son peligrosas y acá se instala el teatro, sobre todo en esta sala que me convocaron, el teatro como un acto de comunicación y no como una muestra de virtuosismo. Y creo que desde ese lugar hay una mirada y una conexión con el espectador que es súper importante. Y yo creo que esa esperanza radica en la ilusión de poder estar pronto con las personas que van a estar en este lugar. Y desde ese lugar siento que claro que una vez tuve una gran conversación y que era, esto se va a hacer. Porque hay que decir, yo no quiero cargar el momento, pero este es el montaje que está preparando el Teatro Ictus para volver, no solo después de la pandemia, sino además después de la partida de Nissim. Entonces, y que además no es un montaje nuevo, sino un remontaje de 1976, Sí. que además entiendo que Roberto incluso lo vio, el montaje original, varias veces, fue una de tus primeras, Sí, claro. digamos, idas al teatro. Entonces, o sea, si queréis cargar los simbolismos, wow, está fuerte. ¿Cómo te haces cargo de eso, Roberto? No, gracias. Mira, No, yo creo gracias. que aquí pasa No fumo. algo No fumo. muy bonito. El ictus es un continuo de muchas cosas, pero principalmente de gente, de personas. Y yo diría que la familia Sharim, que empezó con Nissim, allá el año 62, cuando se inauguró esta sala, llegó Nissim al ictus y se quedó y empezó a hacer de a poco el sostén, la columna vertebral. Qué bueno que tú lo mencionas, porque siempre es bueno dedicar unas palabras a una persona tan importante como Nissim. Y luego, cuando Nissim ya empieza a declinar por su salud, desgraciadamente su columna, yo siempre dije que Nissim le pasó su columna vertebral al teatro, por eso se deterioró tan luego, y cuando ya su columna no lo podía sostener, el bastón de la posta lo tomó la Pauli, y la Paula, de alguna manera, trae nueva, como corresponde, porque es muy joven, trae una nueva mirada a lo que tiene que ser el teatro y la contingencia, pero al mismo tiempo rescata todo esto que hace que el ictus sea este continuo que te estaba diciendo. Entonces, una de las cuestiones que siempre hablamos en diferentes etapas fue hacer un permanente visita a todo lo que se ha hecho en otras épocas. Y curiosamente, siempre vamos a encontrar un gesto que ajuste, digamos, con lo que está pasando hoy. Fíjate que Pedro, Juan y Diego, que fue el año 76 con una contingencia muy distinta a la de ahora, tiene un montón de cosas que siguen siendo una denuncia y siguen siendo algo que no se ha resuelto en la sociedad. Yo no sé si todos saben, de repente me sale el profesor, lo que es el PEM, qué significa el PEM, Plan de empleo mínimo. Plan de Empleo Mínimo. O sea, de alguna manera el Estado, en ese tiempo que había tan poco trabajo, en vez de pasarle directamente la plata a la gente, lo hacía hacer cosas que a veces eran increíblemente, Estúpidas. Absurdo. sí, estúpidas. Increíblemente estúpidas. O sea, una cuadrilla hacía el hoyo, el que venía atrás, la cuadrilla que venía atrás lo tapaba. O sea, para mantener a la gente ocupada de una manera muy estúpida, en realidad, porque ese talento y esa cantidad de horas hombres que se perdió ahí fue... La Entonces, proposición del concepto de que el trabajo dignifica. Sí, por supuesto. exactamente, Sí. todo lo contrario, por eso estaba hablando de la dignidad. Todo. Y ese reclamo que hay en el ictus en ese minuto diciendo, no, pues, si el teatro, o sea, el trabajo de las personas importa, y importa mucho porque constituye una parte fundacional de cómo se plantea ese ser humano frente al resto de sus congéneres. Y eso el ictus lo ha mantenido permanentemente. Y todas las revisitas que se ha hecho, la Pauli ya revisitó en este proyecto ya Ocupación, que es una obra preciosa que se hizo
hace muchos años atrás, La noche de los volantines, en fin, ese afán permanente de estar revisitando yo creo que es muy bueno, es muy importante para tener esa cosa que en Chile a veces nos olvidamos, que las cosas tienen historia, que tienen un pasado, que parece que toda esta cosa es espontánea. No, el ictus es un continuo de mucha gente que ha pasado por aquí y que aporta. Ahora en esta parada está Giordano, está Jesús, está el Nico, están personas que no habían estado antes en ictus y que están aportando lo suyo. Y estoy seguro que ese espíritu va a quedar aquí en este espacio, va a quedar como parte de este continuo. Entonces, si usted me pregunta cómo uno se hace cargo, muy fácil, estando aquí y asumiendo este proyecto, como lo dijo recién Jesús, entendiendo que aquí hay un acto de comunicación, entendiendo que aquí hay un acto que va mucho más allá de hacer un trabajo, no más. El teatro en el Ictus siempre fue poético y político. Y en ese sentido, yo, que he estado tantos años acá, me siento súper orgulloso de pertenecer a este colectivo. Me siento muy en casa. Te pones 2 mascarillas, Roberto. Así no se puede. Sí, me pongo 2. Y me pongo, y también, y de repente, aquí atrás, delante estaba proyectada la imagen de Pepe Secal, que otro que estuvo acá y que se fue recién hace unos pocos días. Estamos todavía con la pena en el corazón. Porque toda la gente ha aportado vida a este teatro, pero de la vida que nos gusta vivir, de la vida que nos importa, de la vida que dignifica la acción de vivir, valga la redundancia. Déjame una última, sé que estoy pasado, pero déjame, Paula, que quiero compartir una reflexión para ver quiénes se entusiasman a agarrarla, a propósito del rol también y de los tiempos intensos actuales, que son tiempos, por una parte, de constituyentes, porque se está cayendo todo, no hay nada parado, no queda nada parado en las instituciones, y también un tiempo constituyente, que está tratando de crear algo. Yo creo que hay un tiempo ahí complejo. En el mundo aymara, en la cosmovisión aymara, a diferencia, digamos, de la mirada clásica occidental, el pasado, uno siempre entiende el pasado que está a tu espalda, y el futuro está adelante. Eso es lo que uno entiende occidentalmente. Hermoso. El pasado está atrás. Aymara, el futuro está detrás. detrás. El pasado está adelante, sí. El futuro está atrás, porque el futuro es lo que no vemos, lo que estamos construyendo. Y lo que tenemos a la vista es el pasado, porque eso sí lo vemos. De hecho, recordamos lo que hicimos hace una semana atrás y estamos en el pasado. Y de alguna manera parece que en estos tiempos que vienen, el ejercicio, por ejemplo, de revisitar Pedro, Juan y Diego, que es la obra en sí mismo, que es el contexto, que es los actores y actrices que participaron de ello, parece ser un ejercicio súper útil y súper necesario para el Chile que se quiere construir. Sí, absolutamente. Pero, absolutamente, es que, como lo decía, una vez hice una obra justamente sobre la cultura aymara y trabajé con una aymara y nos explicaba eso, que en el fondo la idea de caminar hacia el futuro era caminar hacia atrás, mirando el pasado, ¿cachai? Mirando hacia el pasado, ¿cachai? Y creo que en ese sentido lo que hablaba el Roberto a mí me emociona mucho porque es un acto de memoria, ¿cachai? Y lo que más le falta, lo que uno siente que es lo que le falta a este país es la memoria, es volver a entender los horrores que vivimos en el pasado y las cosas bellas que vivimos en el pasado para poder construir un futuro, porque no podemos construir un futuro si es que no asumimos lo que nos sucedió. Solo los idiotas no tienen pasado, es que es una frase. Sí. Y nosotros crecimos, bueno, yo antes que muchos de ustedes, con esta cantinela de que ya miremos el futuro, ya no miremos para atrás, que hay mucho. Olvidemos el horror, olvidemos la muerte, olvidemos la tragedia y muchas otras cosas que fueron buenas. Sí. Lo que quería decir que me parece hermoso de lo que se hace acá, que es como una especie de micropolítica, porque uno puede decir, veamos el pasado, podemos hablar de la memoria de maneras muy generales, pero lo que hacen acá es verla de manera particular. Y esa micropolítica es la que creo que nos puede hacer cambiar a nosotros como sociedad, ¿cachai? Porque yo me acuerdo cuando salí de la escuela, yo decía, quiero hacer teatro, tenía un rollo que siempre lo hice, y yo tuve suerte en ese sentido. Yo la vez que conté que me tocó hacer de mesero fue una vez, que fueron 4 domingos, y tuve una suerte enorme de estar haciendo teatro, pero yo hablaba con mis compañeros y decía, ¿se puede vivir de esto?
hablaba con algunas compañías que a mí me gustaban, que se habían dedicado a viajar y que no hacían televisión, que hacían solo teatro, ¿cachai? Y yo decía, tenía todo el ímpetu, el espíritu, y cuando uno empieza a pasar el tiempo, fui papá y te empezás a ver en esta situación horrenda que el sistema te obliga, digamos, y te deprime también, ¿cachai? Porque no se puede subsistir y que estamos todo el rato luchando contra esto, etc. Ve uno una compañía como esta que lleva tantos años, ¿cachai? Que han ido cambiando digamos, ¿cómo se llaman? Los actores Integrantes. principales, van cambiando, pero van y vuelven. Yo estaba la otra vez viendo una entrevista del Pepe también. El eterno retorno El se eterno llamó retorno. ese Y claro. eso ha generado que en este lugar chico, ¿cachai? Se ha generado una resistencia que ha durado mucho tiempo. Y eso, o sea, se convierte en esta micropolítica desde mi punto de vista de la memoria. Yo llegaba acá ahora, ver este escenario, en los baños, ver todo, es como que está impregnado de una vida pasada, y eso es emocionante, porque dices, se puede, ¿cachai? Se puede. Sí. Entonces uno como actor decir, o sea, a lo que más me gustaría llegar muy viejo y trabajar con un grupo y, no sé, seguir trabajando con el Jesús, aunque nos detestemos muchas veces. Pero podemos pelear, pero es lo que nos contaba Roberto, que acá se tiran las sillas por la cabeza, pero bueno, después muy amigos. Sí, Bueno, yo doy fe. la propuesta de dirección que estamos realizando para el montaje de Pedro, Juan y Diego tiene que ver justamente con un ejercicio de memoria, entendiendo memoria como presente y como lo inconcluso del pasado que está ahí en el presente, ¿cachai? Entonces, desde ese lugar nos proyectamos hacia un futuro, ¿cachai? La obra, lo que nosotros hacemos, voy a hacer un poco de, ¿cómo se llama? Spoiler. Nosotros hacemos una inducción al público al principio, un texto que no estaba, que lo estamos armando, lo estamos escribiendo, que tiene que ver con Poblete, hace una especie de inicio de Europa del Danford Trier, donde induce al público a una hipnosis, y en esa hipnosis lo hace viajar a 1976. ¿Cachai? Entonces, un poco ese es el viaje a nivel sonoro, a nivel visual, ¿cachai? Ahora lo interesante es que contraponemos estéticamente el texto, que no se corta nada, el texto está tal cual en 1976, con una estética contemporánea, ¿cachai? Finalmente, y esa dualidad un poco es la que nos va a ir contando la historia. Y ese ejercicio es súper importante, sobre todo ahora que la enfermedad más grande de esta sociedad es justamente la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es mirar esta cosa que uno está, lo que contaba toda esta composición, todo lo contrario, está tratando de ver un futuro que ahora no hay, o sea, ahora uno se planifica de aquí a 2 semanas, que cambien las fases y las cosas. Tal cual. Sí. Con suerte, igual los actores y las actrices estamos acostumbrados a no proyectarnos más de 6 meses si es que te salió una cosa. Claro. Estamos acostumbrados a ese... Súper acostumbrados nosotros. Pero el mal más fuerte de la sociedad en este momento es la ansiedad, y por eso está todo el mundo además abusando de muchas sustancias y volviéndose loco con las pantallas y todo eso. Entonces me parece que es otra razón importante para hacer ese ejercicio del que estaban hablando. Bueno, el teatro, y particularmente llamado y rebautizado y 1000 veces aludido como un espacio de libertad, permite situarse de distintas maneras. O sea, hacer teatro, partir haciendo un teatro por Zoom, yo jamás me lo habría imaginado en mi vida. ¿Qué es eso? Ya el Zoom es algo raro, hacer teatro por Zoom, pero algo pasa, y como para redondear esto, que los actores, actrices que estamos instalados acá, como todos los creadores, estamos impregnados de la sociedad, del afuera, pero de la contingencia. Y es por eso que hemos hecho obras donde nos hemos adelantado al estallido, no era el estallido, era la Revolución Pingüina. Y tú ahora estamos trabajando con un texto del 76, pero si hoy día pudiéramos, y la próxima obra que está escribiendo Emilia, tal vez se va a adelantar algo, ¿no? Y cuando hicimos Ocupación en el 2005, venían los cabros, lo hicimos 6 meses antes de que sucediera la Revolución Pingüina. Y venían, y entonces se estaba terminando la obra y sucedió esto, y esto partió, creo que era por la toma de un
una casa isla y se volvió la toma de un colegio por parte de unos profesores y Ocupación fue una obra que hablaba de eso, de la educación pública. Y de la defensa de la educación pública. Claro, y entonces venían, y esto es anecdótico, pero venían los cabros, los jóvenes que eran protagonistas, dirigentes, y decían, ¡oye, qué bueno que están hablando de nosotros! Como se inspiraron ustedes en nosotros. Y la verdad es que eso estaba en el aire. No digo que ellos se hayan inspirado en nosotros, pero eso era algo que estaba en el aire. Y probablemente, si hubiéramos tenido la suerte de trabajar antes del estallido, algo habría estallado acá también, ¿no? Probablemente. Sin duda. Oye, estaba pensando, ya que estamos hablando de la palabra, el título de esta obra. El título de esta obra, cuando se hace esta obra originalmente, yo creo que el título surge por la cantidad de gente que había en esta misma situación de desempleo. O sea, estaba fulano, mengano y perengano, ¿sí? Pedro, Juan y Diego, ¿sí? Todos. Y de alguna manera, eso, señor director, yo creo que se mantiene, ¿no? Estamos todos metidos... Se mantiene con... Yo me han dicho 3 personas que le he comentado hoy que estoy haciendo Pedro, Juan y Diego, me dicen, como la cadena de sándwich. Sí, ¿cachai? Y me parece que hay una cosa interesante en esa vuelta también. ¿Cachai? Así, ¿Cachai? En cómo finalmente todo se mercantiliza, muchas gracias. Sí, ¿cachai? Uno pone, cuando empecé a estudiar la obra, y uno se mete a Google, quiere ver las fotos, qué sé yo, Pedro, Juan y Diego, lo primero que sale es sanguchería. Sí. Ayer me pasó. Entonces hay que poner Pedro, Juan y Diego, obra. Teatro. Oye, hay una oportunidad de negocio en eso, ¿ah? Sí, Pero eso es importante, decir que lo que estamos haciendo acá... Lo que estamos haciendo acá no son sándwich, es teatro. Estamos felices de haber vuelto. Esta es una obra, como ella lo decía el Nico, la primera obra después del fallecimiento de Nisim. Es la primera obra durante la pandemia. Estamos haciendo una película donde están todos los amigos, porque eso es lo que queremos en este ictus que está fortalecido. Estar con los amigos, con los de siempre, con los de ahora, con los que vendrán. Nosotros necesitamos para que esto resulte, necesitamos unidad. Darío es nuestro aliado, la Cosa Nostra, es muy rico trabajar con él y es muy rica las aventuras que son bien teatrales, como por ejemplo la entrega de las cabezas de caballo, la cabeza de caballo. Llegó el momento infaltable. Hoy día somos hartos. Yo me resto porque tengo otras oportunidades, pero alguien querrá entregar, o más de alguien. Oye, pero tenemos un director que se haga cargo. Jesús va a entregar la cabeza de caballo. Jesús que entregue la cabeza de caballo. Yo digo que este es un minuto donde queda la cagada en los programas. Cuidado que nos cancela YouTube si andamos cantando canciones. Son 15 segundos. Bueno, esto la gente ya lo sabe. Esto es uno de los símbolos de la Cosa Nostra, la cabeza de caballo, la cabeza de Jartum. Esta belleza que la hacen unos amigos valdivianos, la Colo y Gonzalo, que nos han regalado. @la cabeza de Jartum si quieren buscarlo en Instagram. Y ustedes saben que esta cabeza de caballo se entrega, tal como es en la película El Padrino, en la novela, a quien parece que no entiende. Se lo dijeron de buenas maneras, le explicaron que tenía que aceptar este favor que le estaba pidiendo gentilmente un Vito Corleone, no entendió, entonces... Hubo que recurrir a otro argumento. Por lo tanto, bajo esa lógica, no sé, Jesús, ¿usted a quién o a quiénes le entrega esta cabeza de caballo? Mira, yo antes de estudiar teatro, estudié 2 años de periodismo. ¿Ya? Y creo que siempre creí en la independencia del periodista. Me salí de periodismo porque sentía que nunca iba a ser dueño de un medio, que finalmente tenía que tener esa independencia, y finalmente creo que la vida me llevó a la dirección de teatro donde tengo mi línea editorial. Desde ese lugar yo como detesto absolutamente a los periodistas o a las periodistas que han sido serviciales y son serviciales al sistema. Y creo que mi cabeza de caballo tiene un nombre y apellido porque siento que es una persona que ha dejado de lado la imparcialidad que tiene que tener el periodismo, que no solamente es periodista, sino también maneja negocios particulares y utiliza su plataforma para defender sus intereses personales,
por sobre la verdad. Ya lo sabemos. Sí. Nombre. Wow. Matías del Río. Por supuesto. Todavía tu cabeza Oye, pero me encantan los jugados. Yo creo que alguien más puede hacer una entrega de cabeza de caballo. No sé. ¿Alguien más? ¿Roberto? No, yo... Pero yo- si tú eres el mejor improvisador de Chile. Yo no entregué soy así. durante muchos años un antipremio, Un antipremio. Sí. el gorro de lana, y yo creo que ya cumplí mi parte. Sí. Ahora le corresponde al otro mundo mojarse el culito. Bueno, la cabeza de caballo cierra nuestro segundo poder de la palabra en el ictus junto a la Cosa Nostra. Yo lo dije al final del otro programa, para nosotras las actrices y los actores también, y los sociólogos, etcétera, de toda esa cosa que... Podría ser peor. Hacemos programas donde nos llenamos de risa, aunque no se note con la mascarilla. Lo pasamos bien, nos juntamos. Hoy es un momento particularmente feliz para mí, creo que para todos. Este país está ebulliendo, están pasando cosas. Hemos salido de un cuadro de estar dormidos, de estar apagados, de estar... Y creo que la creación que hoy y que van a ver, porque a lo mejor nadie entendió nada, pero aquí se va a dar Pedro, Juan y Diego, después de la película, se va a dar apenas se abran las anchas alamedas.